Estimados alumnos, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer la retroalimentación de la autoevaluación concerniente a la unidad número 2 del curso de base de datos 1 en la modalidad Blended. El objetivo o logro esperado en esta segunda unidad, estimados alumnos, consistía en que cada uno de ustedes debería ser capaz de diseñar una base de datos relacional aplicando técnicas con coherencia, ¿no? Entre los ejes temáticos que se han tratado en estas 2 semanas, hemos hablado sobre el modelo relacional, ¿no? En la cual ustedes, como han podido observar, ¿no? Tenemos que definir tablas con filas y columnas, identificar llaves primarias, ¿no? Para poder acceder con eficiencia a los datos, ¿no? Aquí definimos la estructura de datos, ¿no? Luego hemos hablado sobre la normalización en sus diferentes formas, ¿no? Dijimos que hay estas 5 formas normales, pero básicamente hemos hablado en clase de la primera forma normal, segunda y tercera forma normal, ¿no? Recordemos que la normalización es muy importante a la hora de diseñar una base de datos, porque esta nos va a permitir organizar los datos de una forma eficiente y estructurada, ¿no? Asimismo, también nos va a permitir reducir la redundancia y el mejoramiento de la integridad y la consistencia de la información. Finalmente, abordamos el tema de álgebra relacional, ¿no? Que es una teoría que define un conjunto de operadores, ¿no? Como selección, proyección, ¿no? Unión, ¿no? Que nos va a permitir manipular relaciones o tablas, ¿no? En un sistema de datos relacionales, ¿no? Estos operadores nos van a permitir de manera formal, ¿no? Y precisa poder modelar o abstraer nuevas relaciones de acuerdo a una consulta en álgebra relacional. Recordemos, estimados alumnos, que la autoevaluación, como siempre en cada unidad, consiste en desarrollar 10 preguntas con alternativas, ¿no? Las cuales van a medir sus competencias. En este sentido, estimados alumnos, los felicito porque todos han obtenido muy buenas calificaciones. Todos han sacado 18 y 20, ¿no? Eso demuestra que están esforzándose y mejorando cada día más. Entre las preguntas acertadas, mayormente todos han acertado en cuanto a definiciones de llaves primarias, llaves foráneas, preguntas concernientes al álgebra relacional, sobre unión, sobre proyección, sobre selección, ¿no? Y también conceptos básicos en cuanto al tema de modelo relacional. ¿Qué hay por mejorar, estimados alumnos? Dentro de esas 10 preguntas hubieron algunas que tenían que ver con correspondencia, ¿no? Recordemos que existe la correspondencia de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Ahí ha habido ciertas dudas y por ahí algunos alumnos en una primera iteración han fallado en estas preguntas, ¿no? No olvidemos, estimados alumnos, que existen 3 tipos de correspondencias, la cual tenemos que hacer eh, hincapié en mejorar, ¿no? Recordemos que una relación de uno a uno es cuando en una relación solo puede aparecer como máximo una ocurrencia de una entidad por cada ocurrencia de la otra entidad. Por el contrario, una relación de uno a muchos, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Nos va a identificar si para una entidad puede haber un número indefinido, ¿no? De ocurrencias. Y una correspondencia de muchos a muchos es cuando esto ocurre en ambas oportunidades, ¿no? En ambas entidades, ¿no? También mencionarles que otro punto débil que hay que reforzar es el tema de la normalización, ¿no, chicos? Se explicó que la normalización, ¿no? Nos va a permitir organizar los datos de una manera consistente y estructurada. No olvidemos que hemos hablado de 3 formas normales, ¿no? La primera forma normal en la cual ustedes tenían que definir la atomicidad, ¿no? Tenían que ustedes eh, analizar cada atributo y buscar la mínima expresión, buscar la atomicidad. Esa era la condición para poder llegar a primera forma normal, básicamente, ¿no? En una segunda forma normal
tenía que tener como requisito de que debe estar en primera forma normal, ¿no? Y no debe haber dependencia parcial. Es decir, todos los atributos no claves son totalmente dependientes de una clave primaria, ¿no? Finalmente, aplicaríamos tercera forma normal cuando se cumpla la condición de que ésta esté ya en segunda forma normal, ¿no? Pero recordemos que la segunda forma normal elimina grupos repetitivos y la redundancia, pero no elimina la dependencia parcial transitiva. Y es aquí donde aplicamos tercera forma normal. Estimados alumnos, en nuestra evaluación parcial tuvimos un caso de estudio, ¿no? Sobre la gestión de una clínica médica, ¿no? Hemos podido analizar la consigna, ¿no? En la cual la consigna describe básicamente la necesidad de una clínica por contar con un sistema que le permita, ¿no? Almacenar información de sus pacientes, de sus médicos, historiales médicos, citas, facturaciones, citas canceladas, citas programadas, ¿no? Y para eso teníamos que nosotros revisar cuidadosamente y analizar todos los requerimientos funcionales que requería este sistema o este modelo de base de datos, ¿no? Por si acaso, tengamos en cuenta de que de esta información nosotros podríamos analizar y aplicar normalización, ¿no? Definir adecuadamente, analizar la información adecuadamente nos va a permitir identificar nuevas entidades que permitan que la información se almacene de una manera estructurada y adecuada. Como pueden ver, de ese enunciado mostrado anteriormente, yo he podido aplicar normalización, por ejemplo, a la tabla médicos, donde yo he podido definir que la especialidad, ¿no? del médico la puedo aplicar desde otra tabla, ¿no? Obviamente tiene que haber una relación entre la especialidad del médico, ¿no? ¿Por qué? Porque un médico puede tener no solamente una especialidad, puede tener varias especialidades, ¿no? Entonces, se define aquí un claro ejemplo de cómo aplicar normalización, ¿no? De la misma manera, hemos aplicado también normalización en la tabla facturas, ¿no? La cual tiene un detalle de factura o no. Acá le hemos colocado servicio de factura. También hemos aplicado en el historial médico, ¿no? Donde habla de la gestión del historial, hemos aplicado normalización para poder crear dos nuevas tablas, ¿no? La tabla diagnóstico y la tabla tratamiento. ¿Por qué se aplicaría normalización y crear una nueva tabla de diagnósticos? Es sencillo, estimados alumnos. Eh, un paciente, ¿no? Si hablamos del historial médico, un paciente tiene un historial, ¿no? Sin embargo, cuando un médico evalúa a un paciente, no necesariamente va a tener un solo diagnóstico. Un paciente puede tener más de un diagnóstico en una atención. Entonces, y básicamente es importante almacenar la N cantidad de diagnósticos que existen actualmente, ¿no? Si hablamos a nivel hospitalario, los sistemas de gestión de bases de datos hospitalarios en sus bases de datos tienen una tabla específicamente con el identificador del diagnóstico. Existen más de 10.000 diagnósticos a nivel mundial identificados con el CIE-10. Pero bueno, eso es un tema aparte, pero es importante almacenar esa información de los diagnósticos en una tabla aparte, ¿no? Recordemos que pueden incrementarse nuevos diagnósticos, ¿no? Y es importante por eso tener de manera separada y ordenada una tabla de diagnósticos. Bueno, estimados alumnos, espero que con este microvideo hayamos podido reforzar un poco el tema de normalización, ¿no? Y correspondencia, que es una pequeña falencia que he podido notar en esta autoevaluación de la unidad número 2. Que tengan buenas noches y nos vemos en la unidad número 3. Hasta luego.